Augusto. ¿Me ves bien, Augusto? Sí, sí, yo tengo tu padre. Todo guay. ¿Qué te iba a Pues muy decir? bien. Nada, empiezo diciendo un poco para la peña que no sepa muy bien de qué va esta vaina, pues a mí me gusta siempre dar cuatro pinceladas básicas. Entonces, nada, esto nace a raíz de otro proyecto que se hizo en plena época de la pandemia, o sea, cuando se levanta el estado de alarma, que se llamaba COVID Artist Meeting, que fue un proyecto por streaming, también por Instagram Live, en el cual hacíamos una performance antes con el artista invitado, digamos que había como un show previo, y después pues nos quedábamos a alegar, ¿no? Entonces la peña, pues lo que más le moló de todo fue, digamos que el palique. Entonces un poco pues por la opinión de toda esa gente, pues decidí seguir con la vaina. Entonces nada, hoy estamos contigo, tú cierras el mes de junio, eres el último de este primer mes de junio, donde ya han pasado junto contigo 10 personas, o sea que bastante potente ya ha sido, hemos tenido ya 10 participantes. Y nada, a mí siempre me gusta empezar un poco con, bueno, que cuentes un poco quién es Ione Domínguez, pinceladas básicas para quien no te conozca, sobre ti, sobre lo que haces, y por ahí yo creo que podríamos empezar. Vale, pues bueno, Illone Domínguez es un pibe que empezó a pintar graffiti con 13, con 14 años, y que desde entonces ha seguido pintando en sus diferentes vertientes, abandonando un poco ferozmente la cuestión del graffiti clásico para adentrarse en otros mundos, como puede ser, no sé, el muralismo, Ujú. la estética contemporánea, el dibujo al natural. Eh, y bueno, tengo un aspecto bastante holístico de entender el arte, ¿no? No solamente pintar, sino que me gusta también, bueno, pues observar la arquitectura, leer, escuchar música, ¿no? Y uno también se crea pensamientos que no es un pensamiento estético en concreto de la pintura, sino que también, pues, abarca la música, Ujú. abarca el teatro, abarca el cine, ¿no? Abarca todo. Qué bueno, tío. De hecho, bueno, tú vienes de, digamos que tu background principal, se puede decir, o lo que actualmente ejerces de manera principal es el mundo del graffiti, pero el graffiti entendido como aquella herramienta para un poco entender a la gente de los barrios, ¿no? Y entender por qué las paredes de los barrios, bueno, pues y el entorno, ¿no? De donde tú puedes ejecutar esa disciplina, tendiéndola como una herramienta social, inclusive como de decoración política de los espacios públicos, si nos ponemos bastante puristas. Entonces, una de las cosas que yo quería preguntarte es cómo crees tú que los fundamentos básicos del graffiti están popularizados e integrados en la sociedad actual. Es que creo que creo que hay que separar un poco, porque el graffiti, entendido como graffiti, en la raíz de su palabra, pues no abarca cuestiones desde un pensamiento mm, de inclusión, bueno, de inclusión sí, pero el graffiti es marginalidad, Ujú, es bombing, roza al vandalismo en muchas ocasiones, no sé si ilegalidad, pero como mínimo anti-institucionalidad. Entonces, yo creo que las pautas de graffiti, aplicarlas a ese modo, ¿no? De integración en los barrios, de tal, pues si se hace desde un punto de vista institucional, pues la palabra de graffiti debería de estar fuera totalmente de ese contexto, ¿no? Si abarcamos todo lo que tú acabas de comentar desde el punto de vista de la pintura mural, y de esas cuestiones, pues sí que creo que se están haciendo algunas cosas interesantes, pero también creo que estamos ante una moda y, y bueno, y dentro de la moda hay propuestas que son innovadoras, pero hay otras que son meramente decorativas, meramente superficiales, que no ujú, aportan demasiado, ¿sabes? Entonces tienes que un poco lidiar y saber diferenciar. Creo que hoy en día es muy importante saber diferenciar lo que es el graffiti de lo que es el mural y saber establecer bases, porque te lo pintan como que la palabra graffiti abarca muchísimo y creo que está bien acotar, ujú. porque también, ¿sabes? En ese sentido creo que.
De hecho, esta pregunta te la hacía por si tú crees que en el imaginario popular actual la peña, digamos que la peña ¿no? La común, vamos a decir, no la gente que esté más ligada al mundo de las artes, sino, por ejemplo, mi vieja, mi viejo, tu primo, tu prima, ¿no? Si crees que lo siguen entendiendo como un movimiento vandálico actualmente en nuestro país. O ya poco a poco se empieza a ver de otra manera, como una herramienta, pues, de lo que te estaba intentando, ¿no? Comentar, la decoración de los espacios, aunque estrictamente es lo que tú dices, ¿no? Que eso sería el muralismo, no sería el graffiti, pero un poco si crees que tiene un poco más de aceptación que años atrás. Incluso a nivel Pues institucional, de que a ti te contraten más para hacer una pieza, etc. sí, pero a mí no me contratan porque yo sea grafitero. Yo no me considero grafitero. Pinto graffiti de vez en cuando, pinto graffiti de vez en cuando, pero no se me conoce por mi graffiti, se me conoce por mi mural. Ujú, Que mi raíz para introducirme dentro del muralismo haya sido el graffiti, pues estoy orgulloso de ello. Creo que es una raíz de peso. Creo que miro con mucha nostalgia y con mucha pasión a aquel pibito de 13 años que salía a pintar por la noche o por la mañana, pero creo que hay que separar un poco, como bien te dije anteriormente, ¿no? Eh, si la sociedad lo empieza a aceptar, el graffiti o el muralismo, pues creo que dependen de edades, sobre todo, ¿no? ujú, Mm, Pues mi abuela, si me ve pintando una pompa en la calle, se avergonzará de haber tener un nieto como yo, ¿no? ujú, Creo. Pero bueno, hay edades y también de lo abierta que esté la gente mentalmente, ¿no? Y ujú. depende mucho de las ciudades, de los pueblos y del contexto cultural sobre todo, ¿no? No lo sé, De es hecho, complicada. bueno, aquí me enlazan una pregunta que comentará la gente, que la idea es que yo te iré desarrollando una batería de preguntas y después habrá como un tiempo más para cosas que no toquemos, porque yo creo que con todo lo que más o menos yo tengo contemplado para hacer, para preguntarte hoy, yo creo que tocaremos casi todos los temas que son de Vale, tu interés, digamos. Pero mira, justo la pregunta que comentan ahora va enlazada con la que yo te quería decir ahora, que es un poco si consideras que para el desarrollo del mural tienes que conocer o documentarte sobre el lugar donde lo vayas a llevar a cabo, ¿no? Por eso que hablábamos de que al final es un elemento de decoración de los espacios públicos o de mensaje o de como lo quieras ver, ya no solo en el sentido puramente artístico, sino incluso lo social, incluso entendiendo el comportamiento de los propios lugareños de la zona, ¿no? Porque quizás, pues, en función de eso, pues tú tengas que a lo mejor incluir una serie de dibujos o de trazos, no, hablo desde una manera bastante analfabeta del rollo. no, no, pero sí, sí, está bien, está bien. O Sí, totalmente. Si enfocamos un proyecto de muralismo, yo creo que es fundamental conocer el entorno y conocer las necesidades del entorno, lo que se demanda o lo que se quiere o lo que se quiere comunicar, que muchas veces Ujú, no es igual que lo que se demanda, porque muchas veces los vecinos de alguna manera quieren costumbrismo y quieren cosas ujú, bonitas y de vez en cuando creo que también está guay que hacerle salir un poco de su zona de confort y que pongan a pensar un poco, ¿no? No todo va a ser el pedi, el tajinaste y, ¿sabes? Y dos tíos vestidos de mago, ¿sabes? Está guay que de alguna manera, pues, mezclar eso con un imaginario más potente para crear un producto artístico más interesante, ¿no? No quedarse en la zona de confort, darles una golosina, que se la coman y ya ujú. está. Es más interesante, pues, elaborarles algo, ¿no? Creo yo, ¿no? Y sí, pero por supuesto tienes que analizar un poco el entorno a pintar, sobre todo cuando es un festival interesante de Ujú, arte, ¿no? Tienes que pensar, hablar con los vecinos, ujú, documentarte. Y bueno, hay mucha gente que no hace eso. Yo en algunas ocasiones no lo he hecho, pero también porque los festivales pues te dan un tiempo muy determinado, ¿no? Y te piden las cosas con muy poca antelación y no te da tiempo de hacer un boceto, de llamar a los vecinos, de darte una vuelta por el barrio. Entonces acaba siendo como un turista que va ahí, pinta un mural y se va, ¿sabes? Y eso creo ujú. que es lo que hay que ir puliendo, lo que hay que ir rechazando, ¿sabes? Creo yo. Qué bueno. De hecho, la pregunta que te decían, que era la segunda que tenía pensada para esta parte, es si tú consideras que en esta línea, pues digamos que el movimiento del graffiti puede acabar siendo una obra mural, ¿no?
o puede asemejarse bastante a una obra mural en ciertas ocasiones. Es complicada, ¿no? La línea que separa una cosa de la otra, sobre todo en el aspecto plástico. En el aspecto filosófico creo que es súper importante separar, ¿no? Un grafiti de un mural. Ujú, Pero en el aspecto plástico, ¿hasta qué punto un grafiti claro. es un mural, ¿no? ¿Qué definimos con un mural, ¿no? Si la variable es tiempo, quizá un grafiti no pueda ser un mural, pero si la variable es color, si la variable es forma, o puede que sí, puede que un grafiti pueda ser un mural. E incluso hay una vertiente que yo no, que, en la que yo no simpatizo mucho, pero que es graffiti Ujú, mural, ¿no? ok, Donde muralistas legendarios, como yo qué sé, por ponerte un ejemplo, Cop2, pues se va al centro de Nueva York, se pinta una pieza, unas letras, un style clásico, y es emblemático, está considerado un mural, pero porque Cop2 es una leyenda del graffiti, ¿no? Entonces ok. ya hay un punto de vista más desde la nostalgia, Ujú. desde el valor cultural que tiene Cop2, tiene importancia ese mural, ¿no? Pero no desde un punto de vista, no sé, no, desde un punto de vista más de creación profunda, a mí Ujú. no me dice demasiado, ¿sabes? Por otro lado, tío, el arte ahora mismo se puede considerar que es más universal, o al menos yo lo entiendo así, en parte por las tecnologías bueno, por la facilidad que tú tienes ahora mismo de hacer ciertas cosas que a lo mejor lo tiro más a mi campo, al tema del audiovisual. Ahora pues yo creo que es más accesible a nivel ya solo económico acceder a ciertas herramientas que antes no podías. Eh, el arte al final es una de las herramientas más potentes de comunicación de todos los tiempos. Yo considero que debería de ser demandado de manera social y ser accesible para todos los públicos, pero tu opinión actualmente respecto a esto, ¿crees que el arte sigue teniendo algo de elitismo dentro de todo lo que la universalidad que ahora mismo tiene pues cualquier expresión artística que es mucho más, digamos, más mainstream o más globalizada, ¿no? En ciertas maneras, digamos que ahora se conocen mucho más ciertas cosas que antes no se conocían tanto. Mm, es súper profunda la pregunta, loco, y muy difícil de responder, porque por una parte creo que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el muralismo se puede convertir en una corriente artística que no sea elitista y que sea propia de un pueblo, cercano a los lugareños, y en ese sentido, pues, pues tiene mucho peso y mucho valor. Lo que pasa es que, honestamente, la mayoría de propuestas de muralismo que me encuentro, pues artísticamente a mí no me dicen nada o me dicen muy poco, ¿no? Muchas de ellas se aferran a la decoración o a los Ujú. colores bonitos o a las caritas así, posando, ay, qué guay, ¿sabes? Cuando creo que está guay abarcar cosas un poco más interesantes. Y en cambio, el arte de las galerías, pues tengo que reconocer que a pesar de que sea elitista, normalmente, no siempre, pero los artistas de allí pues hacen un trabajo de investigación más grande, Ujú. honestamente lo digo. El mural pues tiene la ventaja de estar en la calle, de compartir, de todo eso. Pero si hablamos de los procesos, es lo que te dije antes, ¿no? Si decimos que acercar el arte a la gente es pintar un mural de un Teide y de un Tajinaste en un barrio, creo que estamos muy lejos de acercar el arte a la gente. Estamos acercando el artefacto, estamos acercando la Ujú. decoración, una Ujú. golosina para ti, para que te la comas y sonrías por la mañana, pero Ujú. no hay nada a ti que te haga pensar, que te Exacto. haga reflexionar un poco, ¿no? Sí, digamos que faltaría ese background cultural que dentro del mural yo considero que está súper implícito la mayoría de veces, aunque hay veces que también te encuentras con piezas que digamos que es un poco un pinta y colorea o una cosa, simplemente una manera de decorar, digamos, más decorativa en una pared. Yo recuerdo, por ejemplo, en la fachada de mi instituto, del Instituto de Playa Honda, que es donde yo estudié casi toda la Ok, secundaria. loco, qué guay. Eh, pues ahí, por ejemplo, yo recuerdo que las paredes teníamos todo hormigón, 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 que no estaba calado, sino era puro hormigón y punto. Y ahí se intentó hacer, desde el departamento de plástica, se intentó hacer pues murales, pero ya veías un poco, ¿no? El mural de la Peña, digamos que tenía un poco de background cultural,
las cosas que intentaba representar, y el mural de Peña, que simplemente era como una actividad más de clase, ¿no? Pues bueno, igual pues nos sacaban allí en lugar de estar en el aula, ¿no? Un poco eso. Y eso a mí me sorprendió, y a veces creo que se entiende de esa manera, ¿no? Como que el mural pierde el protagonismo de lo teórico y el background que tienes que hacer de cara a tú realizarlo, porque al final tienes que ser algo responsable para mi gusto cuando tú dejas eso plasmado, porque por A o por B va a perdurar bastante en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que debe sobre todo ser bastante respetuoso con la zona donde lo haces y que tenga sentido la pieza en sí, que quieras transmitir algo más allá de tirar unas pinturas y unos colores y jugar un poco a lo cromático, ¿no? No sé qué opinión te Sí, reserva esto. De hecho, una cosa que particularmente que, por enlazarlo con el graffiti, yo veía que los grafiteros sí le daban más al coco, porque por ese entonces ya había peña que estaba pintando en mi instituto, y yo veía que los grafiteros le daban un fisco más al coco que la peña, que era simplemente la asignatura de clase, y bueno, me dicen que tengo que coger aquí 4 pinturas y manchar la pared, ¿no? sí, bueno. También, antes dijiste, ¿no? Pues eh, hay gente que se preocupaba por hacer algo interesante más Ujú, allá del cromatismo del color, pero es que ujú, en ocasiones las necesidades de un muro, de una pared, de un entorno, de una comunidad de vecinos pueden ser precisamente los colores únicamente, ¿no? Ya hay una propuesta interesante, ¿no? Mediante el color. Pero cuando es colores por el color, cuando no hay esa necesidad ujú. y no hay esa demanda y es todo hippie flower y mira qué guay es la vida, pues no, ¿sabes? Hay artistas que me parecen extraordinarios en la manera que tienen de trabajar el lenguaje y el mensaje, ¿no? Cuando hablo de lenguaje y mensaje, con el lenguaje me refiero a la pincelada, por ejemplo, ¿no? Tú con Ujú, una pincelada puedes crear muchos tipos de lenguaje. Y el mensaje para mí es lo que tú quieras dibujar o lo que quieras expresar con esas pinceladas que haces. Hay artistas como San, Daniel Muñoz San, que para ujú, mí, o Sif de Valencia, que para mí son de lo mejorcito en cuanto al mensaje y al lenguaje de España, ¿no? Y luego hay artistas que rozan más lo pop, que son muchísimo más conocidos, pero que para mí tiran más hacia el espectáculo y hacia buscar impactar ujú, que hacia dejar un mensaje interesante en la gente para compartir. ujú. Tío, cambiando un poco de tercio, por tocar otras cosas que a mí me interesan conocer de ti, ya incluso a nivel personal. Tú eres un pibe que defiende bastante, digamos que el talento canario. Entre las cosas que has ido haciendo, pues formabas parte del equipo de Canarias Hip Hop Radio, teniendo una sesión bastante interesante y bastante cultural. A mí me gustaría saber si a ti te gustaría, acabas de hablar justo bueno, acabas de nombrar a Sam, pero no sé si a ti te gustaría hacer un curro como el que hizo pues Dani Muñoz con Eric Urano, en plan... Dani Muñoz de San. vale, ok, perdón, es verdad. Pues hacer un curro como el que hizo él con Eric Urano, con Neo Valladolor, pero tirando con Peña de Canarias. Hoy, por ejemplo, de cabecera, digamos que de previo a este palique, pues usaste un tema de Buda. Buda lo tendremos por aquí. No sé si a ti te gustaría hacer como al final graduado en Bellas Artes que eres y con todo tu background cultural a nivel artístico, te gustaría empezar un proyecto a ese nivel, pues con un artista canario. Y discúlpame por lo de Dani Muñoz, que ya sabes que lo conocí No, no, gracias no, al podcast que me pasaste. Así no, que, no, está bien, está bien. rata es. Pues, ¿por qué no? Sí, yo he hecho algunas portadas para algunos artistas canarios, Ático Gris, que son unos pibes que ahora la están petando más o menos y se han desenvuelto bien. Hace un par de años le hice una portada, tengo muy buena relación con ellos y me lo pasé bien. Pero creo que a la hora de hacer proyectos colectivos con artistas canarios, con raperos canarios, pues sí que me gustaría que hubiesen eh, puntos de encuentro en común, ¿no? Porque, bueno, flipo con la música de Buda, flipo con la música de Nirvana. En algún momento se podría llegar a alguna conexión y podremos hacer algún trabajo interesante o con muchísima más gente, ¿no? Al Niño Maldito se lo he propuesto, en algún Ujú. momento, o me lo ha propuesto él a mí, no me acuerdo, en las noches de borrachera, por ahí. Y no sé, si en algún momento sale, pues encantadísimo, ¿no?
pero claro, tenemos que de alguna manera conectar, ¿no? Desde un punto de vista creativo, visual, lírico, que a mí sus letras me digan mucho, que su música me diga y que al mismo tiempo que sea recíproco, ¿no? Que mi pintura a ellos también pues Ujú. les represente para su trabajo, ¿no? No podría ser no sé, no me veo haciendo en la portada de un Patricio, ¿sabes? Me parece Ujú. vomitivo, honestamente, ¿sabes? Ok. De hecho, a mí se me ocurre una pregunta a raíz de esto, que es, ¿qué diferencia crees que podrías aportar tú ya desde el aspecto de la pintura frente a un diseñador gráfico a la hora de llevar a cabo, pues, por ejemplo, todo el artwork de una maqueta o cualquier aspecto de la gráfica de un trabajo de cualquier artista? Pues creo que puede aportar un grado más de calidez, por, no lo sé. Trabajos como el que hizo Dani Muñoz para Valladolid de Eric Urano, pues sí que tienen calidez, a pesar de que creo, si no me equivoco, que es manual y también tiene mucho diseño gráfico por ordenador, Ujú, Illustrator y ujú, Photoshop, ¿no? Pero sí que creo que los trabajos que están hechos plásticos, con acuarela, con lápiz, donde se ve la mancha, donde se ve pintura, pues tienen más calidez. Creo que en ese sentido los que nos dedicamos a la pintura o a las artes plásticas manuales de ujú, tocar, ¿no? Pues ujú. podemos aportar cosas que son un poco menos frías que muchos trabajos de diseño gráfico que veo, pero bueno, también, y bueno, y expresividad también creo que Ujú. puede aportar y no lo sé, no lo sé. Es Genial. complicado, ¿no? ¿Hasta qué punto el arte virtual o el diseño gráfico hecho por ordenadores tienen menos valor, ¿no? Yo no creo que tenga menos valor, creo que para esos casos normalmente es más útil, Ujú, pero sí que la mayoría de portadas de trabajos que veo, pues la mayoría no lo sé, pero sí que creo que se echan falta un poco de calidez en los trabajos, ujú. a nivel visual, a nivel gráfico. Me gustan mucho, por ejemplo, las visuales que hizo Enric Sant, un amigo de Barcelona, para el disco de La Fuente, que lo Ok. sacó hace poco, Ok. y me parece brutal. Creo que es casi todo con El de Descanso en Poder. Descanso en Poder, se llama, donde está Nubes, Ya lo ya lee, ¿no? Vale, sí, Ujú, sí, sí, no conocía el nombre del disco, pero me parece muy guay, ¿no? Todo lo que hizo y creo que casi todo está hecho con tablet y con Illustrator ujú. y con programas de Sí, edición de sí. vídeo, ¿no? Ay, ujú. Sí, sí, eso lo hicieron Igual, la peña de Bliss, me parece que se llama. Sí, sí. Y sí, la verdad que es eso. De hecho, lo hicieron, bueno, yo creo que lo hicieron en... Yo tengo la sensación de que ese no era el trabajo, digamos, que querían hacer, pero que como les vino la cuarentena, pues se vieron un poco en la labor ¿no? De reformular todo lo que tenían intención, porque me parece que ciertas cosas se llegaron a grabar en físico e intentaron luego, pues, acompañarlo, pues, del tema, digamos, de gráfica totalmente creada, pues, con PC, ¿no? Pero guay, muy guay la referencia, porque de hecho a mí me parece un curro brutal y me parece una manera muy, muy ejemplar ¿no? De un diseño digital bien hecho, ¿sabes? A mí la verdad que me flipó. Por otro lado, tío, como ya he comentado un poco ahora, tú fuiste comunicador del programa dirigido por Jeffrey Morales de Canarias Hijos Radio, en Radio Televisión Canaria. ¿Qué ha significado para ti el paso como divulgador o informador cultural, viniendo ¿no? del ámbito de la pintura, verte pues en un ámbito totalmente distinto, conversando al final con un oyente que muchas veces ni conocerás ni sabrás cómo es su cara siquiera? ¿Cuál fue tus sensaciones? ¿Crees que sería algo que volverías a repetir? Bueno, comentarnos un poco. Pues eso es algo que poca gente sabe en realidad, que yo estuve, que yo tenía una sesión en un programa de radio. Creo que me da un poco de vergüenza, ¿no? Tomar ese rol, porque yo no tengo la carisma que, no sé, que tú puedes tener un locutor de radio, ¿sabes? Yo soy como más Ujú, relajadito, ¿no? ujú, Entonces, cuando Jeffrey me planteó, ¿no? La posibilidad, yo al principio me eché para atrás, pero luego dije, bueno, yo soy una persona que piensa mucho, entonces puedo compartir mis ujú, reflexiones con la gente y puedo, no sé, analizar cosas desde un punto de vista que roza lo académico para
una amplitud de personas que no está muy habituada, ¿no? A ese tipo de lenguajes, qué sé yo, ¿no? O sea, y me Ujú, pareció una propuesta interesante, ¿no? Entonces me paré a analizar cosas y bueno, al final me fui, pero creo que dejé algunas cosas ujú, interesantes y la razón principal por la que me fui era porque me costaba concentrarme en acumular datos para elaborar un discurso ujú, cada semana. Y era como, bueno, que esta semana de esto, esta semana de lo otro, y estaba ujú. implicado en otros proyectos de pintura, en trabajar, ¿no? En todo esto. Entonces, como que dije, hoy creo que con todo no puedo, ¿no? Pero la experiencia fue enriquecedora, ¿sabes? Y ojalá sigan para adelante y espero que les vaya súper bien, ¿sabes? De hecho, más de una vez se lo comenté a Cromo que esa sesión a mí particularmente me parecía muy interesante por el hecho de que acercabas ya, digamos que dejabas tu carácter, ¿no? No, digamos, no tan mainstream o no, sin quitar que considero que ninguno de las sesiones que se hacen es mainstream, eso es la base de la que partimos, pero sí que quizás la tuya, Color Guarapo, era como más rebuscada, en el sentido yo descubrí, por ejemplo, me parece que una vez te escuché hablando del rap francés, y fue algo que yo agradecí porque pese a que siempre se dan referencias, yo no tenía un buen background de la cultura de allá, ¿no? A nivel de rap, y a Vale, mí es algo pues que me flipa y aparte es la cuna del rap en Europa, entonces es como genial. Y me parece que otra vez te escuché algo parecido de Chile, si no me equivoco, sí, y pero fue cuando eran las protestas en Chile que exacto, lancé ahí un par de... Puse el tema de Víctor Jara, creo, no, de Pablo Milanés, el de Yo pisaré las calles nuevamente, ¿no? Que fue cuando Equilicuado. fueron las protestas. Y me pareció bueno, pues realmente un programa que iba como que era incluso transatlántico, ¿sabes? Que intentaba ir un poco a tocar a lo raro, a lo desconocido, a quizás a lo que lo tenemos al lado y desconocemos totalmente. A mí, por ejemplo, el programa que hiciste sobre el rap francés y toda la cultura allá me flipó porque al final pillas un huevo de referencias tío, que las consumimos todos, ¿no? Hice Entonces, varios, creo que al final solo hablaba de rap francés. yo te escuché uno, es cierto, me parece que fue el mismo día que tuve yo con Cromo la pequeñita intervención aquella. O sea, ese día creo que fue cuando hablaste de lo de Chile, porque fue por octubre más o menos del 2019, y yo creo que fue por ahí más o menos cuando surgió. Y después te seguí, creo que el siguiente, y fue cuando te escuché hablar del rap francés, y yo sinceramente agradecerte tu labor ahí porque a mí me sirvió mucho, ¿no? De manera documentativa, sobre todo. Qué guay, Eh, tío, muchas gracias. Nunca me lo habían dicho, así que qué guay. Nada, loco. Por otro lado, tú actualmente, bueno, tu carácter colectivo lo tienes muy presente. Actualmente formas parte de un colectivo de una asociación que acaba de nacer, que se llama Fresávila. Sí, Comparte del equipo de este programa de radio, y gente que se ha incorporado nueva, digamos. Entonces, para nuestros oyentes, pues como acaban de iniciarse, digamos que en la aventura de este nuevo proyecto, pues si puedes comentarnos un poco cuáles son los objetivos que tienen a corto o largo plazo, de qué va el colectivo de Fresávila, y bueno, un poquito por ahí. pues creo que somos gente de muchas disciplinas que se pueden tocar entre sí, pero que en el fondo somos distintos los unos de los otros y eso también puede enriquecer. Y que la principal tarea que buscamos, el principal objetivo es no sé, la educación a través de la cultura de calle o la educación a través de otro tipo de disciplinas educativas, ¿no? Tenemos una maestra en educación infantil, tenemos a un DJ, tenemos a una abogada. Entonces, no ha surgido ningún proyecto a gran escala, ni siquiera a pequeña escala, pero bueno, intentaremos que con el paso del tiempo aunar fuerzas para hacer algún proyecto interesante, sobre todo a nivel de integración en barrios, a nivel educativo, Ujú. ¿no? Yo creo que, que el principal objetivo es ese, ¿no? Hacer arte, pero arte de una manera inclusiva y bueno, y tocar distintos palos, ¿no? De hecho, bueno, hoy era el día esperado, en el que yo oficialmente pues puedo anunciar que colaboraré con ustedes
en lo que buenamente me dejen o pueda o como vaya surgiendo, pero una cosa de la que yo estoy fervientemente orgulloso de pertenecer en cierta medida es porque al final es eso, ¿no? Es lo que tú acabas de comentar, no vais solo digamos, a escalarte puro, a lo que hacéis cada uno, sino que habéis metido a peña que puede ir al final a englobar muchas facetas y muchas disciplinas que se componen en una sociedad. Tenéis un carácter muy social, que eso es una cosa que yo creo que necesita Canarias, en el sentido de aunar fuerzas, porque al final siempre ha pasado un poco eso, que parecemos que el hecho de que nos separe un mar es bastante real y es una barrera bastante que a mi gusto deberíamos de empezar a romper. Aparte de eso, vosotros creo que dentro de la asociación, puedo hablar de la gente que conozco más o menos, sobre todo te conozco a ti, a Cromo, a Salma y a Tahié, a Joshua. Pues sois peña con carácter, sois peña que ya de manera particular habéis intentado luchar siempre por lo colectivo y a mí es una cosa que quería hoy comunicar, que espero que la peña allí de Tenerife colabore mucho con ustedes, estén muy al tanto de vuestra presencia porque es súper real. Y nada, tío, que eso, que es un honor para mí. Por otro lado, hermano, Gracias. ustedes querían enfocarlo a un público joven, sobre todo, porque creo que ambos o casi todos los que estáis dentro de la asociación entienden que es el público por el que primero hay que penetrar para generar conciencia, ¿no? Sobre todo una conciencia social. Actualmente Tenerife vivió nuevamente la problemática ¿no? de los caciques bueno, y de las instituciones que olvidan en muchos momentos ya no solo a jóvenes, sino al propio terreno de Canarias y no sé de qué manera se les ocurre a ustedes que a lo mejor empezar a educar en esta fórmula de intentar que la peña joven, que quizás es la que menos se despreocupa, o perdón, de la que más se despreocupa de toda esta temática, empiece a tener pues conciencia social, no solo para sus gustos o para las disciplinas que quieren llevar a cabo, sino incluso para defender que no planten un hotel en un lugar que es un sitio ¿no? para todos, incluidos ellos, ¿no? Vale, vale. Súper interesante la pregunta y creo que tengo que empezar a responderte por una cuestión evidente. Creo que nadie de ninguna asociación cultural, Uh-huh, artística en Canarias ha hecho tanto como la gente, como las pibas que se han subido a la grúa para intentar parar todo esto. uh-huh, Creo que nadie ha hecho tanto como la gente que organiza conciertos para hacer más visible la protesta. Creo uh-huh, que nadie ha hecho tanto como la gente que organiza las manifestaciones, como la gente que hace pintadas, como la gente que se muestra activa para ello. Y bueno, más yendo a lo terrenal, más hacia lo que a mí me compete uh-huh, como ser humano, como artista canario, para intentar que esa atrocidad no se construya o para uh-huh. concienciar a la gente de que eso está mal allí. Solo me queda hacer arte interesante. Y cuando hablo de interesante, no quiero decir que esté ligado a una lucha social, que también puede ser, y sería bueno, ¿no? Pero cuando hablo de arte interesante, hablo de investigar y de hacer cosas con un contenido profundo que a la gente le haga pensar. No, Ujú, no acabar en un producto súper fácil de vivimos en un paraíso, mira qué guay se ujú, vive aquí, exacto. tocar la guitarrita, ir a la playa con el timple, guau, guau. Y ser canario Ujú, no es solo eso, ¿sabes? Ser canario es ujú, defender tu tierra. Ser exacto. canario, ser canario es hacer cosas para que tu tierra mejore, protestar cuando hay que Ujú, protestar ujú, y si nos centramos ser canario de una manera tan superficial como ir a la playa a comer papas y mojo, pues estamos perdidos. Y creo que en muchas ocasiones, no sé si llamarlo el arte canario, pero se ujú, ha pecado de eso, ¿no? En muchas canciones escucho populismo barato, ¿no? De, de- ujú, de mira qué guay se vive aquí, esto es un ujú, paraíso y venga, venga, venga. Y estamos perpetuando la imagen de colonia, loco, así de ujú, claro, ¿sabes? ujú, Y creo que es hora de que la gente se dé cuenta de que aquí se hacen cosas interesantes, ¿sabes? Que en el plano musical, mira, antes hablamos de Buda, de Nirvana, de Niño ujú, Maldito, de miles
de cantautores, de músicos de jazz, de mucha gente interesante que está haciendo propuestas innovadoras. En el ámbito artístico, de artistas plásticos, pues hay millones, ¿sabes? Y creo que es hora de que empecemos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo para que se nos tome en serio, ¿sabes? Qué bueno, loco. Esto ya se ha hecho mucho tiempo antes, pero, Sí, pero bueno, quizás es hora de empezar a ser más explícito, quizás, o más, ¿no? Más, yo, por ejemplo, yo particularmente defiendo bastante a la tierra de la que vengo e intento que en todo lo que hago que quepa también en el proyecto, ¿no? Porque hay cosas pues que no caben, porque no puedes meter Canarias en todo tampoco, ¿no? En el sentido de que hay proyectos que son simplemente musicales para un artista en concreto o tal, y ahí no cuadra. Pero sí que en los proyectos más documentalistas, que es un factor que a mí me gusta bastante tocar, yo me considero en lo personal, cuando hago proyectos, digamos que más para mí, soy bastante documentalista. Y el otro día hablando con Carmona, que fue el pibe que estuvo antes que tú, sí, tratábamos un poco esto, ¿no? El tema de que existiera una plataforma para llevar al público joven, que creo que es el más desconocido, la importancia de lo que tú acabas de comentar, ¿no? De defender la tierra, de documentarse sobre eso, de no permitir que esto sea un territorio de paso para gastar y con la misma irse, porque al final aquí hay unos habitantes que se quedan y esos habitantes sufren las consecuencias, pues, por ejemplo, las dijiste es un caso, pero Salvar Tindaya, que no sé si conoces cuando se produjo el suceso de Tindaya, hubo un movimiento como el actual de Salvar las Tejitas que se llamaba Salvar Tindaya, que es un yacimiento arqueológico en Fuerteventura que quisieron tirar abajo también para crear un hotel, ¿no? Y yo, la ausencia de eso que vi es que me acuerdo que el padre de un buen amigo mío, Adrián Caraballo, un poco estaba representando al movimiento de Salvar Tindaya en Lanzarote, y yo recuerdo que yo comenté a par de conocidos así, tío, compren merchan, ayuden de alguna forma a esto, ¿qué tal? Y al final fui como el tonto del lápiz, ¿no? Me quedé yo solo con la camiseta y un poco me dio esa lástima de decir, tío, como que de vergüenza, ¿sabes? Que de llevar esa camiseta era una vergüenza. Entonces yo creo que asociaciones como las de ustedes, por eso te lo sacaba, dentro de su discurso, dentro de que haréis cosas muy, muy distintas y digamos que estándares, creo que puede empezar a meter esto en sus principios básicos, intentar que siempre esté registrado, porque al final ya se ha visto que la unión hace la fuerza y de entrada mínimo parece que se están planteando que eso no siga adelante, ¿no? Y eso ha sido por cuestión de lo que tú acabas de comentar, de esa peña que ha estado ahí subida a la grúa, de esa gente que se ha puesto alrededor de las vallas, de esa peña que ha estado tocando allí enfrente para molestar básicamente a los que quieren, ¿no? Seguir con la especulación y con todo eso que ya decía César Manrique y que yo sigo viendo, ¿no? Somos un territorio por y para el gasto y allí hay una riqueza. Yo creo que de España somos los territorios más ricos en patrimonio y en historia. O sea, es digno de mencionar todas las movidas que hay en Canarias y todo en un territorio tan pequeño, cómo puede haber tanta historia y tanto trasfondo. Lo que me acabas de decir de ser un territorio colonizado, yo lo pienso totalmente. Yo pienso que al canario le cuesta a veces tener ese espíritu reivindicativo por un poco lo que llaman la psicología del hombre canario, ese miedo a que vayan a por mí, ese miedo a que me quiten lo poco que tengo, y eso se tiene que acabar. Y si los jóvenes lo tienen impregnado en su ADN, yo creo que será una buena manera de que se extienda, ¿no? Porque al final la juventud son los que mueven más historias, ¿no? Por último, brother, para un poco acabar por mi parte con el tema del muralismo, eh, yo te quería hacer una última pregunta que creo que es bastante, bastante profunda, que me sirvió de inspiración, de hecho, los podcasts que me pasaste, donde estaba, de hecho, Dani Muñoz, al cual confundí antes, ¿no? A mí me sirvió bastante de inspiración porque escuchando lo que él decía y su discurso, a mí me dio la sensación de que consideras que, ¿no? Que si tú consideras que el mural, ¿no? El arte del muralismo habla más de ti de manera introspectiva que una simple conversación contigo. Si incluso podríamos saber más de Ione a través de sus obras
en relación a que incluso podemos ver sentimientos tuyos que por tu forma de ser, como acabas de decir, que eres bastante introspectivo, bastante tímido, bastante, digamos bueno, te cuesta un poco el exponerte. De hecho, me comentabas antes de empezar que estabas muy nervioso. Si podemos ver a través de tus últimas piezas un poco quién eres, incluso saber en qué momento actual estás, ¿no? Pues es muy complicada la pregunta, a la par que interesante, y creo que eso lo dirá el tiempo, ¿sabes? Lo dirá el tiempo porque ahora mismo me es muy complicado saberlo, ¿no? Sí, pero sí que creo que cuando miro piezas de 2016 o 2017, eh, me evoca a lo que yo viví en aquella época, Ujú. ¿no? Entonces, quizá dentro de 3 o 4 años mire para atrás para las piezas que he hecho hoy y diga, vale, pues hay algo de lo que yo estaba viviendo en esta pintura, ¿sabes? Pero Ujú. no especialmente tiene que ir súper unido una cosa de la otra, creo yo, ¿sabes? Y no sé, yo creo que me puedes conocer más a mí como persona en una conversación de noche en la playa que viendo un mural, sinceramente. Puedes conocer otra parte de mí, a lo mejor, pero, pero no creo que sea más representativa, ¿no? Sí, yo de hecho lo que intentaba un poco aunar era si considerabas que el mural es como una extensión de tu persona, de tu alma, o es que ya lo acabas de contestar, que quizás no es tan así, aunque sí que es verdad que dejas entrever cosas que igual emanan de lo profundo de ti, ¿no? Porque al final es una buena herramienta para eso también. Y por otro lado, a mí me gustaría saber cómo ves tú tu obra, si consideras que es una obra teórica y académica, si consideras que es una obra, digamos que para que la pueda entender cualquier persona. A mí en ciertas ocasiones me parece esto segundo, en ciertas ocasiones me parece lo primero. Yo no llego a comprender lo que has intentado plasmar ¿no? En representaciones que he visto colgadas en tu feed de Insta. Entonces, un poco que nos expliques en qué, a dónde tiende más la balanza, ¿no? De tu obra. O sea, lo académico y teórico o más a lo entendible y consumible de manera más popular, digamos. No sé, lo interesante sería que sea un mix de ambas, ¿no? Que, que con mis conocimientos académicos de los libros que he podido leer o de las películas que he podido ver, pues traducir esos lenguajes a un lenguaje plástico que sea accesible para la gente, que muchas veces no lo consigo y tampoco lo pretendo. No sé, no Ujú, muchas, o sea que, ¿cómo explicarlo? Que yo no pienso en ocasiones sí que pienso a qué público voy a ujú, dirigirme, cómo lo voy a hacer, pero en otras ocasiones es totalmente, no sé si improvisado, pero visceral. ok. Y no hay, no sé, no hay una conexión entre una cosa y otra, ¿no? Pero, pero también pienso lo que te dije antes, que el tiempo dirá, ¿no? Si mi pintura y mi mural es académica o no. Yo soy una persona que no me gustan mucho los lenguajes súper enrevesados y que me gusta mucho hablar con la gente de a pie. Yo me he criado en pueblos y he estado mucho tiempo en barrios, en pueblos, y no Ujú, me he rodeado en mi vida de un ambiente elitista, ni mucho menos, ¿no? Entonces a mí me ha dado un conocimiento de práctica, de saber entender, de saber entender al que está al lado, que a lo mejor ha pasado por otros caminos distintos a los míos, y eso me ha hecho tener gran variedad de lenguajes para transmitir y para otorgar a la gente, ¿no? Creo que también es interesante eso. sí, totalmente. De hecho, yo estoy de acuerdo, ¿no? Sí que es verdad que quizás por mi falta de conocimiento bueno, al final, pues bueno, yo lo que puedo saber de tu área, digamos, es un poco por colegas que tengo que hacen cosas parecidas a ti, o un poco que tocan la pintura, como puede ser Mariela, ¿no? O por nombrar a alguien. Entonces es verdad que hay obras tuyas que para mí las veo súper profundas y que quizás algún día cuando tenga un poco más de confianza contigo, pues te diré, tío, ¿qué coño has querido decir en esto? Porque, hermano, para mí no tiene pies ni cabeza, ¿no? Y sé que lo tiene, entonces a mí me gustaría conocerlo.
Tío, hoy es eso, eres el último de junio. Como eres el último de junio, yo he querido tener un detalle especial contigo y es que Wow. Gromo ha hecho una pregunta para ti, que le dije que te hiciese una pregunta que él te conoce más que yo y él yo creo que va a acertar más. La pregunta de Gromo es la siguiente, que él me dice que ¿qué objetivo crees que es más afín a ti respecto al graffiti? Si el objetivo de petar la ciudad es para obtener como un reconocimiento o un estatus dentro de la comunidad, la propia perspectiva artística en cuanto a la calidad de la pieza, que la pieza a ti te represente por su calidad, ¿no? O si con ello quieres conseguir como reivindicar un mensaje a través del graffiti, ¿no? Creo que la segunda va unida a la tercera, en el sentido de que cuando hago una pieza de calidad o cuando la gente hace piezas de calidad, sea en la música, sea en lo que sea, ya hay de alguna manera una reivindicación a la investigación, una reivindicación Ujú, a querer salir de la zona de confort, a cosas interesantes, ¿no? Entonces creo que investigando en tu arte, investigas en el mundo y investigas en tu hábitat, que eso es ujú, súper importante. Bueno, la conversación que hemos tenido en los ujú, últimos 20 minutos se ha basado en Canarias, ¿no? Creo que ujú. investigando en tu lenguaje para pintar en una ciudad de Canarias, al hacer eso estás investigando en Canarias. Entonces, creo que la Totalmente. segunda va unida a la tercera. Y lo de la primera, lo de petar la ciudad, no, esto lo tenía cuando tenía hasta los 20 años me duró, bueno, y de vez en cuando algo me dejo caer, pero no, no Ujú, es mi objetivo, ¿sabes? ujú. Por mi parte ha acabado, hago una pregunta final, pero yo creo que como nos quedan unos 10 minutillos y veo que tienes aquí Peña que quizás quiera preguntar más que una cosa, pues les invito a la Peña pues que te desarrollen preguntas, que es el momento. Nos quedan eso, unos 10 minutos para que se corte el live. Y antes de eso, pues bueno, mientras la Peña va desarrollando sus cuestiones, nada, tío, agradecerte fervientemente que estés aquí, que para mí es un honor poder hablar con un muralista, porque quizás es de las disciplinas que menos conozco, por el hecho de que sí que he tenido colegas grafiteros, pero de hecho yo no sabía, ¿no? Que existía esa diferencia tan tajante del mural y el graffiti, y yo hasta que te conocí pensé que era lo mismo. Eh, entonces, entonces agradezco mucho porque creo que es de las charlas que yo más esperaba y más Hostia, tío. necesitaba en el sentido este, ¿no? Porque lo tenía muy mal entendido y a mí y procuro a la medida de lo posible pues estar lo mejor documentado. Ya te... Gracias, tío. Nada, Es, cabrón. es mutuo, es recíproco, ¿no? Pero también quiero también decir que soy un poco alérgico, ¿no? A este tipo de videollamadas y tal, no me gustan. De hecho, no me entiendo con Instagram, que si te planteas hacer esto de una manera más profesional, estaré encantado de quedar en un parque o en un plató o en la playa, que me pongas un micro y un micro para ti y empezar a hablar y desarrollarla, ¿sabes? Si te quieres tomar este tipo de entrevistas en el futuro, ¿no? De otra Ujú. manera, porque a mí este tipo de conexión, uf, no, no sé, soy muy, muy carca para estas cosas, ¿sabes? Mira, ya te preguntan algo. Eso que me planteas, pues bueno, en principio creo que no daré para más, pero yo qué sé, Ya, tío. a lo mejor algún día me dicen ¿no? De hacer alguna vaina por ahí, yo qué sé. Nunca se sabe los caminos de la vida, tío. Mira, te dicen, ¿crees que que en el día de hoy, que a día de hoy es necesario reivindicarse por bandeando las calles con un AK? Y por otro lado te pregunta, ¿por qué siempre el símbolo del pájaro? Pues lo de reivindicar tu nombre en las calles con una K está guay, loco. Y el graffiti es algo que yo voy a defender a rajatabla siempre. Si el Corte Inglés se forra poniendo publicidad con su nombre por ahí, ¿por qué un pibe o una piba no puede coger un spray y poner su nombre? La Ujú, cosa, los conflictos morales a mí, o sea, cada cual pone los límites donde quiere. Mis límites ujú, están en que yo no quiero pintar a un pequeño comercio, a una fachada de una casa humilde o algo así. Pero el hecho de que una identidad se repita constantemente por la ciudad porque alguien así lo desea, me parece hasta bueno. Y cuando voy a ciudades y no me encuentro graffiti, me pongo triste, ¿sabes? ujú. ¿Sabes?
digo, vale, aquí no hay gente que venga de donde yo vengo, no hay gente joven que tenga, no sé. Y creo que es interesante el graffiti y creo que también es importante que las ciudades tengan graffiti. Otra cosa es que el graffiti también, pues cada día vaya mejorando, ¿no? Hay ciudades con mucho nivel de graffiti y hay ciudades con muy poco nivel de graffiti. En Grecia tiene un nivelazo. Reykjavik en Islandia Ujú. pensé que no iba a tener nivel, pero me sorprendió muchísimo. En Sao Paulo, en Brasil, bueno, en todo Brasil hay una cultura tremenda de graffiti, ¿no? De poner tu nombre y ya Ujú. está, ¿sabes? Y hay tipografías propias de cada Qué grafitero, de guapo. cada pistador. Y bueno, creo que también en la radio hablé sobre ello en Ujú. un programa. Eh, creo que sí, creo que, creo que es lícito que te quieras reivindicar en la calle con un AKA. Qué bueno. Luego te preguntaban lo del pájaro. ¿Por qué el pájaro? Porque, porque, no sé, porque me di cuenta de a finales de 2013, principios de 2014, miré mis libretas y me daba cuenta de que siempre dibujaba pájaros, ¿no? Y que el pájaro tenía más o menos las mismas formas siempre, que se iba repitiendo y cada vez fue evolucionando más. Entonces dije, lo empecé a pintar en las paredes de una manera casi intuitiva, ¿sabes? En plan, Ujú. esto que pongo en mis libretas, pues lo pongo en las paredes, ¿sabes? Y con el paso del tiempo se convirtió en casi mi símbolo, ¿no? De alguna manera. Pero no fue buscado ni fue improvisado. Por otro lado, te preguntan tres palabras que te definan. Yo qué sé, loco. Eh, pibe, ser humano, no sé, tío. Eh, mm, no lo sé. La contestas luego. O algún día. Brother, ¿qué te iba a decir? A mí me ha surgido una pregunta porque, como acabo de decirte y reconocerte, soy un desconocedor bastante heavy de esto. Yo no sé cómo está la escena a nivel de Canarias en representación femenina. Nunca he conocido grafiteras. Y es algo que yo siempre me he preguntado porque imagino que hay grafiteras, ¿no? Y que además las habrán guay y las habrán potentes, ¿no? Sí, Eh, las hay, las hay, las hay. ¿Cómo está la situación Eh, en Canarias? hay grafiteras, hay muralistas y hay muralistas que vienen también del graffiti, ¿no? Ujú. Hoy en Solo día, conozco pues, una chica que me suena un poco porque tuve a B. Warner, que fue un pibe que tuvimos también por aquí, pintó, me dijo que pintó con ella y me sonaba que se llama Paula Calavera, ¿puede ser? sí, Paula y Federica Furbelli son dos chicas que pintan Ellas dos, juntas justo, justo, y ajá. que me gusta y que me gusta lo que hacen. Y luego hay un grupo de chicas que también está dando caña, ¿no? Está, bueno, desde hace muchos años está Deya, Vale. Marina, que lleva muchos años pintando y tiene su reconocimiento. Y luego hay más pibas también, a lo mejor que no se quieren mostrar a nivel redes Ujú. sociales, pero que pintan graffiti, que esa es otra, que tú ves firmas y a lo mejor no sabes de quiénes son, pero Claro, hay, no sé si muchas, pero hay pibas que pintan y que lo hacen muy bien, ¿eh? qué bueno, tío. Pues nada, yo por mi parte, si la peña no quiere, hay tiempo para una o dos preguntillas más, pero si no, por mi parte daría acabado. La verdad que yo contigo intenté documentarme lo máximo posible porque, bueno, pues eso mismo, considero que es de lo que menos conozco, quizás porque yo soy muy audiovisual y por tanto, pues no he tenido nunca la costumbre de ir a ver galerías ni a ver ni a analizar las paredes que me encuentro, eso que estoy en Barcelona y creo que es una de las ciudades más potentes a nivel de España y diría que de Europa de todo Y esto. del, y del mundo. Tuvo su boom en 2005, ya se ha bajado un poco, pero en 2005 Barcelona era la cuna del graffiti, ¿no? Qué bueno, tío. Pues fíjate, pues pese a eso, soy un completo desconocedor, entonces la verdad que intenté prepararme lo mejor posible. Mira, te preguntan ya, Marta Domínguez te pregunta, ¿hay que saber idiomas para ir a festivales internacionales? Pues no. Yo he estado ahí en festivales internacionales con mi nivel de inglés hace años, que era básico, por no decir nulo, y me comunicaba con señales de humo casi, how, hola, ¿sabes? Y lo bonito de las expresiones plásticas es que la comunicación es visual, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, para pedir pintura, sí, necesitas
I need paint. I have to go to the airport and I don't know, ¿sabes? No, creo que necesitas un nivel muy básico de inglés, pero no es lo primordial. Ok. De hecho, me parece súper buena la pregunta, porque yo me lo hubiera preguntado también. Me parece que no, pero a veces las barreras idiomáticas pues son barreras al final. Sí, hombre, Pero sí que es verdad que es lo que tú dices, que en lo tuyo en concreto todo es visual y por tanto el lenguaje es... hombre, para conectar con la gente, con los demás artistas, pues sí, sí necesitas, ¿no? Un poco de comunicación. Sí, recuerdo que hay artistas que me han parecido interesantes y que no he podido hablar de ellos profundamente de arte Ujú. porque no hablábamos el mismo idioma. Pero, no sé, viendo el mural o viendo las capacidades plásticas de cada persona, pues podemos entender cómo es cada persona, ¿no? Creo que esta pregunta va a dar tiempo con esta y con esta vamos a acabar porque nos quedará un minuto. Te preguntan ¿cuál ha sido tu mejor experiencia a nivel profesional? Esa es mi prima, loco. Pues yo qué sé, loco. Eh, Sin duda la que supuso para mí es que también depende mucho porque no sé hasta qué a nivel profesional si la variable es experiencia, si la variable es pasarlo bien o si la variable es la obra terminada que más me gustó de esa experiencia, ¿no? Si Ujú. hablamos de experiencia a nivel tiempo, creo que lo que supuso también un antes y un después fue pintar el muelle de los cristianos con 11 compañeros y compañeras de la Facultad de Ok, Bellas Artes en ok, 2013-2014. qué guapo. Si hablamos de una experiencia que recuerdo, porque para mí fue mi primer mural de gran formato, que dije, wow, fue una pieza que pinté en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, que pinté un podenco con tacones y hasta ese entonces no pensé que pudiese pintar algo así. Ujú. Entonces fue como, wow, puedes hacerlo, ¿sabes? Y no sé, creo que si tengo que definir la variable de temporalidad y la variable de choque, pues creo que han sido. Qué bueno, tío. Muy guapo, ¿eh? Lo de los compis, tío. Bro, ya me está diciendo ya que se nos va a cortar esto. Hermano, un placer Durísimo. enorme. No, el placer es mío y mucho respeto para lo que haces Muchas y gracias, bro. ojalá, Muchas gracias. ojalá en algún momento te puedas profesionalizar más y alguna, no sé. A ver, nunca se sabe. De momento